importante que ustedes tienen que tener en consideración al momento de evaluar a sus pacientes del próximo año, ya considerando que ya todos ustedes van a ser promovidos aquí. Entonces, esto es algo importante. Tenemos otra clase de dientes incluidos, pero eso es algo que podemos ver con un poco de diferencia. Pero esto lo tienen que tener muy fresco apenas ustedes evalúen a sus pacientes. ¿Ya? ¿Qué es la cirugía preprotésica? ¿Ya? Es un conjunto de intervenciones quirúrgicas, ya no es una por sí sola, pero todo este conjunto de intervenciones, el objetivo que tienen es preparar o eliminar ciertas lesiones o anormalidades, tanto del tejido blando como óseo de los maxilares, con el objetivo, ¿cierto?, final de que el pronóstico protésico sea exitoso, o sea, que la prótesis pueda tener una adecuada inserción sin generar lesiones o úlceras, ¿ya?, o daño en el tejido del paciente. Entonces, para eso, ¿cierto?, el examen físico que ustedes vayan a realizar tiene que ser muy acuicioso. Entonces, como ya habíamos mencionado, el objetivo de la cirugía preprotésica es establecer una plataforma biológica funcional que dé soporte, retención a la rehabilitación y que evite la pérdida de hueso y los tejidos blandos. ¿Ya? Eso es importante, poder mantener lo que ya existe. Para poder diagnosticar, ¿cierto?, y tratar estas anomalías, nosotros primero que todo, ¿cierto?, vamos a realizar una evaluación inicial, la cual tiene que ser lo más acuciosa y adecuada posible, donde vamos a evaluar ciertos aspectos de la anamnesis, del examen físico, luego vamos a llegar a un diagnóstico y con ese diagnóstico vamos a tener una planificación, ¿ya? Para, si tenemos una planificación adecuada, nuestro tratamiento va a ser predecible. La planificación es lo más importante de un tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿en qué va a consistir esta evaluación inicial? Primero, evaluar el riesgo médico del paciente, ¿ya? Porque los pacientes que van a estar, ¿cierto?, sometidos a tratamientos protésicos, ya sea parcial o total, en algunos casos son pacientes que ya son de edad más avanzada y que tienen comorbilidades, ¿ya?, que toman medicamentos que pudiesen tener algún ajuste en nuestra intervención, por ejemplo, anticoagulantes, bifosfonatos, ¿ya? Son aspectos que tenemos que considerar. Luego, ¿cuál es la relación entre los dientes, tanto maxilares como mandibulares? La cantidad de hueso remanente, el estado de los tejidos blandos y periodontales, cómo está el vestíbulo, si hay presencia o no de vestíbulo, para que podamos tener una buena impresión, ¿cierto?, y una nueva confección de una prótesis, o sea, una adecuada confección de una prótesis. La relación intermaxilar y la presencia de algunas patologías. Estas son distintas situaciones en las cuales ustedes se pueden encontrar en un paciente, ¿ya? ¿Qué observan acá? Yo decía como... Estomatitis. En esta imagen. El frenillo lingual, o sea, el frenillo labial, ¿ya? ¿Qué pasa? El frenillo labial tiene una inserción baja, ¿ya?, que está cerca del reborde. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes quieran tomar una impresión y quieran llegar hasta arriba con la prótesis para poder obtener una buena retención? La prótesis va a quedar por sobre el frenillo y eso no se puede, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Finalmente, por no haberlo evaluado inicialmente, tienen que hacer un recorte, ¿cierto?, de la prótesis para poder soslayar el frenillo. Entonces, si ustedes evalúan bien el tejido blando en primera instancia y dicen, este frenillo tiene una inserción baja, se pudiese planificar una frenectomía, ¿ya? Acá, ¿qué vemos? ¿Se acuerdan de la relación entre los dientes? Hay una extrusión por falta de antagonista. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes quieran rehabilitar, ¿cierto?, y seguir este plano cruzado? No se va a poder, ¿cierto?, porque al estar extruido este diente, disminuye el espacio disponible en el arco mandibular, ¿ya? Acá, ¿qué podemos ver? Se nota, ¿cierto?, que este maxilar fue sometido a exodoncias múltiples, ¿ya? Acá atrás no hay mayor conflicto. Pero ¿por qué creen ustedes que ocurre este fenómeno? Aquí habían dientes. Que no hicieron una regularización de Una regularización de reborde, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre esto? Porque acá no hay dientes. Entonces, como no hay dientes, ¿qué pasa con el hueso? Se reabsorbe.
Y como acá había dientes, este hueso se mantuvo, ¿ya? Pero ¿qué va a ocurrir? Hay un reborde completamente irregular, ¿ya? Entonces ahí cuando ustedes vayan a planificar exodoncias múltiples, tienen que sí o sí pensar en una regularización, ¿ya? Entonces eso es algo que muchas veces en quinto hay falta de comunicación, porque a veces ven a los pacientes y dicen, ya, hay que sacar todos estos dientes, ¿ya? Y a veces son dientes periodontales, dientes que no son complejos de extraer, pero si falta un colgajo, una adecuada regularización de reborde, finalmente el pronóstico protésico no va a ser favorable. Entonces, cuando ustedes tienen, porque ahora ustedes estuvieran del otro lado de la moneda, ya sacando dientes, y de hecho muchos pacientes eran de quinto de este tipo, y me incluyo, yo quizás alguna vez pasamos por alto una regularización de reborde, pues llegaban a quinto y habían problemas con la inserción de la prótesis, ¿ya? Entonces, ahora les quiero como, por eso para mí era importante tener esta como clase ahora, porque antes estaban desfasadas. Nosotros hicimos una reestructuración de la malla, cosa que en quinto ya esto, ustedes lo sepan. No sirve de nada que lo vean en octubre del otro año, ¿ya? Eso. Acá, ¿qué vemos? ¿O qué ven? Doctora, en la zona debería, si se hace una regularización, debería quedar a la misma altura el reborde que en la zona posterior, ¿o no? Es que la idea es ser lo más conservador posible. Entonces tampoco podemos reabsorber todo el hueso porque si no vamos a llegar a la espina nasal. Pero sí, ¿cierto? Hacer un colgajo, al menos regularizar estas espículas que quedan más sobresalientes, siendo conservador, pero tratando de favorecer el pronóstico. Además hay otra cosa que tienen que considerar. Cuando ustedes sacan los dientes, ya, luego de eso va a haber un proceso de reabsorción. ¿Se acuerdan? Había aposición de reabsorción ósea. Entonces muchas veces no se les da el tiempo a los tejidos para que puedan reabsorberse y acomodarse después de la exodoncia. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración, el tiempo de recuperación, ¿ya? Pero lo ideal, al momento de planificar exodoncias múltiples, siempre en la interconsulta pongan, por favor, considerar regularización de reborde o más regularización de reborde y especificar las zonas donde ustedes notan que se requiere algún tipo de intervención, ¿ya? Ese es como algo que les quiero como dejar como muy en claro. Acá, ¿qué ven? Épulis fisurado o hiperplasia irritativa, ¿ya? Al haber prótesis defectuosas o desajustadas, ¿ya? Que están constantemente, ¿cierto?, con la masticación generando un trauma, va a ocurrir como esta hiperplasia, ¿ya? Que es el épulis fisurado. Entonces, si se va a considerar una confección nueva, hay que realizar la exéresis de todo ese tejido blando, ¿ya? Eso hay que planificarlo con tiempo. ¿Ya? Y esas son como las principales como hallazgos que ustedes van a ver y que tienen que considerar. Entonces, nos vamos a encontrar con algunas alteraciones tanto en el tejido óseo como en el tejido blando. En el tejido óseo podemos encontrar torus palatino, torus mandibular, exostosis e irregularidades óseas, y en los tejidos blandos, frenillo labial y lateral, que son con alguna inserción, ¿cierto?, aberrante. El frenillo lingual en algunos casos también llega al reborde y también hay que hacer una frenectomía. Fibromatosis gingival, hiperplasia fibrosa y el épulis fisurado. Vamos a ir viendo. Entonces, el torus palatino, ya, esta lesión, ¿qué características tiene? La mucosa debería estar sana, ya, es un aumento de volumen, que la palpación, ¿cómo debería ser? Duro. Sí, firme, ¿cierto? Debería ser firme porque finalmente es tejido óseo que está cubierto con mucosa normal, ¿ya? Es importante saber que el tratamiento de esto, en algunos casos, es quirúrgico, ¿ya? Porque al haber este aumento de volumen y querer insertar una prótesis total, no se va a poder, ¿ya? Ahora, ojo, porque también hay otras lesiones que son parecidas y que antiguamente en pacientes de dentados totales que tenían atrofia maxilar, a la prótesis se le hacía un desgaste, ¿ya? Un desgaste, y eso generaba que esta mucosa como que aumentara de tamaño e hiciera como una succión, como una ventosa, ¿se entiende? Que es como una falsa retención. Entonces, por eso es importante la palpación, porque si es tejido blando, ya finalmente ese aumento de volumen es mucoso, y si es duro, es óseo. Pero también pueden hacer la diferencia observando la prótesis, ¿ya? Hay prótesis a las que le hacen un desgaste en la zona del paladar para poder lograr esto, ¿ya?
Ahí está el torus palatino. ¿Cómo se realiza, cierto, la cirugía de esto? Se realiza una incisión, ¿cierto? En doble Y, ¿ya? Donde se decola, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado porque aquí pasan vasos, ¿cierto? Los palatinos mayores, ¿ya? Entonces ahí se marca la lesión, se realiza una regularización con pimpollo, ¿cierto? Se colocan estas suturas para poder traccionar y poder visualizar el lecho quirúrgico y luego se realiza la sutura, ¿ya? Entonces ahí está el antes y el después. Torus mandibular también es súper frecuente, pero el torus mandibular, ¿cierto? Es una exostosis finalmente mandibular, es tejido óseo, que no tiene indicación quirúrgica si es que no interviene en la inserción de una prótesis, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si es que van a colocar una prótesis mandibular, ahí sí, ¿ya? Pero muchas personas andamos con la vida, yo tengo torus mandibular y no me lo voy a operar porque en el fondo no lo requiere, ¿ya? En cuanto a la cirugía, ¿cierto? Lo mismo, pero acá se hace una incisión supracrestal, ¿ya? Una incisión lineal, se hace un decolamiento, mucoperióstico, ¿cierto? Con mucho cuidado siempre. Acá hay que tener en consideración que hacia el lingual está el piso de boca. Entonces, este decolado hacia el lingual tiene que ser súper cuidadoso y luego lo mismo, ¿cierto? Con una pieza de mano y con una fresa quirúrgica se procede a la regularización de ese torus. ¿Cómo se llama esto? ¿Este instrumento? Lima de hueso, ¿cierto? Con la lima de hueso se finaliza. ¿Ah? Una limalla. Una lima de hueso, ¿cierto? Y luego se procede al cierre. ¿Qué tipo de sutura es esta? Punto simple. ¿Ah? ¿Sutura continua o discontinua? Sutura discontinua, punto simple. ¿Qué sutura se podría haber indicado ahí tal vez? Una festoneada. Una festoneada, una sutura continua. Estas son exostosis, ¿ya? La exostosis son aumentos, ¿cierto? O crecimiento óseo, ¿ya? Acompañado de mucosa sana. La etiología puede ser por cargas oclusales, traumática, ya no está bien clara cuál es la etiología, pero finalmente es tejido sano, ¿ya? Tejido sano, pero que sí, estos dientes tienen la indicación de exodoncia, ¿cierto? Luego este tejido va a incomodar para poder tomar una impresión y la construcción de una prótesis, ¿ya? Entonces ahí teníamos el caso, ¿verdad?, donde estas exostosis tienen que ser regularizadas, ¿ya? Acá tenemos otra exostosis mandibular, ¿cierto?, donde se va a confeccionar una prótesis total. Acá tenemos, muchas veces estas irregularidades quedan por exodoncias múltiples que no son regularizadas en el momento. Entonces quedan todas las espículas y todo como el lecho del alveolo. Ven que las alveolos tienen como esas formas como... Entonces, al sacar el diente, lo ideal es cortar esa espícula y que quede como a ras, ¿ya? Para que luego esto repare y cicatrice de la manera más adecuada posible, ¿ya? Acá tenemos otros casos, ¿cierto? Acá en esta tuberosidad, ¿ya? Al sacar este diente igual estaría indicado una regularización, ¿ya? Son como la verdad fotos como de los mismos casos o distintas situaciones clínicas en las que se pueden encontrar. Ya, acá está como la resolución. Entonces, si se dan cuenta ahí, son varios dientes los que están involucrados, todos con prótesis fija, ¿cierto? Y finalmente se indicó la exodoncia de todos esos dientes, si ven que tienen lesiones apicales, tratamiento de endodoncia más o menos, ya, con mal pronóstico. Entonces, lo que se realiza, claro, quizás sacar esos dientes de a uno no tiene una mayor complejidad técnica, pero si dejamos todas estas espículas, eso no va a regularizar bien. Entonces, se realiza un colgajo, ¿ya? Y luego se sacan los dientes, ¿ya? Se sacan los dientes y ¿qué instrumento necesitaríamos nosotros para poder realizar esto? Una gubia. Gubia. Lima de hueso. Lima de hueso, por lo bajo, ¿cierto? Y si lo hiciéramos en pabellón, también una pieza de mano con un pimpollo para poder regularizar, ¿ya? En el fondo es como pavimentar el camino para poder tener una mejor cicatrización. Entonces acá se dan cuenta. Y lo otro, como voy a bajar
el margen óseo, ¿qué va a pasar con la encía? Va a sobrar. Entonces también hay que hacer una plastía. Entonces se dan cuenta, en cuarto, ¿tenemos el tiempo y los recursos para poder hacer esto? Probablemente no. Entonces es necesario, urge como que el pabellón se habilite para poder hacer este tipo de procedimientos en pabellón como corresponde, porque en cuarto año la verdad es que a veces no da ni el tiempo, el instrumental tampoco es el mejor, entonces terminamos haciendo como algunas veces malabares. ¿Ya? Doctor, ¿y se espera que para el otro año se No pueda? sé, No se sabe. ojalá, pero sí es importante, o todos los pacientes que envían para esa exclusión de terceros molares, etc. ¿Ya? Entonces, al realizar este procedimiento, la cicatrización inicialmente no se va a ver perfecta. Ya hay que darle, por eso le digo, hay que respetar el tiempo también de cicatrización y de reparación. ¿Ya? Acá, misma situación. ¿Ya? Acá estaba esa exostosis que era grande. ¿Ya? Nuevamente un colgajo, mucoperióstico. Mucoperióstico quiere decir que vamos bajo el periósteo, ¿cierto? Decolando la encía, o sea, el tejido blando y el periósteo. ¿Ya? Y se dan cuenta, después de las exodoncias, cómo quedó todo ese tejido, mucho más regular, parejo, ¿cierto? Entonces, ahí sí podemos tomar una impresión adecuada. ¿Ya? Acá tenemos esta situación, ya, ojo, el écoli fisurado en verdad es súper frecuente, ¿ya? Pero no sacamos nada con operarlo y sacarlo si es que no hay una confección de una nueva prótesis, porque ¿cuál es la etiología del écolis? ¿Prótesis mal ajustada? Una prótesis en mal estado, una prótesis desajustada, que va a generar trauma, ¿ya? Entonces, esto se realiza previo a la confección de la nueva prótesis, ¿ya? Pero en el fondo, si el día de mañana el paciente no está dispuesto a hacerse una nueva prótesis, esto va a recidir y va a volver. ¿Ya? Bien, frenillo lingual, ¿cierto? Ahí tenemos como distintas situaciones. ¿Ya? El frenillo labial o lingual, ¿cierto? Dentro de las características clínicas que vamos a encontrar, es un frenillo, ¿cierto? De inserción baja, de características más bien fibrosas, un frenillo grueso, que en algunos casos es transfixiante. Ya tenemos que hacer el test de Graves, que consiste como en traccionar, y si la papila se pone isquémica es porque el frenillo es transfixiante. ¿Ya? Aquí el tratamiento es netamente por una cirugía, o sea, para poder mejorar las condiciones de la inserción de la prótesis. El tratamiento es una frenectomía, ¿cierto? La hiperplasia del paladar, ¿ya? Son como estas lesiones nodulares, ya, papilomatosas que se observan en el paladar. La verdad es que a mí no me ha tocado como verlo, ya, pero la etiología es más bien infecciosa, traumática, ya, y que genera este aumento de volumen en el paladar. Y para eso el tratamiento también es quirúrgico, ya, donde con un electrobisturí, ya, se procede como a poder eliminar todo ese tejido que es hiperplásico. Eso se queda como cruento, ¿ya? Y cicatriza por primera o por segunda intención. Por segunda intención, ¿ya? Porque en el fondo es eliminar todo esto y esto queda expuesto. Ahí uno puede dejar un cemento quirúrgico, ¿ya? O algo para poder cubrir eso y que no quede expuesto y generando mayor incomodidad en el paciente. La fibromatosis gingival, ¿ya? Este es un aumento de volumen, que igual es firme, pero no corresponde a tejido óseo, sino que más que nada a tejido blando. ¿En qué tipo de pacientes ustedes esperan encontrar una fibromatosis gingival? ¿Periodontales? ¿Podría ser periodontales? Embarazadas. No. Está asociada a medicamentos, ¿ya? Principalmente los antiepilépticos, ¿ya? Pacientes que consumen estos medicamentos ocurre por lo general este aumento de volumen. Y esto a veces no solamente tiene, porque puede que el paciente tenga todos sus dientes y no vaya a recibir una prótesis, pero tiene un componente estético importante. Entonces, por eso también se indica la cirugía, sino porque hay pacientes que tienen esto en tono maxilar, ¿cierto? Y mandíbula, bien evidente, y al sonreír se ve este aumento de volumen. ¿Ya? Esta es la hiperplasia fibrosa irritativa, ¿cierto? Y hablamos más o menos de las características clínicas.
La etiología es traumática, ¿sí? Acá se observan, ¿cierto?, prótesis desajustadas que no llegan, ¿cierto?, al final del fondo vestíbulo, que están desajustadas, generan a la función, ¿cierto?, de la masticación un trauma constante, lo que genera finalmente este aumento de volumen. Ya el tratamiento es quirúrgico y posteriormente se tiene que realizar sí o sí la confección de una nueva prótesis. ¿Ya? En estos casos, una vez que se elimina, ¿ya?, ¿podré yo acercar este tejido y suturarlo acá? Porque si se dan cuenta, acá está cruento también. Ya se colocaron suturas acá, pero esto no se desplazó hacia el reborde. ¿Por qué creen ustedes que no se hace eso? Pierde vestíbulo. Pierde vestíbulo y en el fondo estamos como si se desplazando una encía. ¿Cómo es el epitelio de esa zona? ¿Qué tipo de epitelio es este? ¿Lo guardan? ¿Existían distintos tipos de epitelio? ¿El del paladar? ¿Ah? ¿El del paladar o del vestíbulo? Es que el del ¿cómo se llamaba? Queratinizado del paladar. Ya. Y el otro es el epitelio. Es como el epitelio, como en el fondo, como que está expuesto a la masticación. Sí. ¿Ya? Entonces, ese epitelio es distinto al otro, que es de revestimiento. Eso. ¿Ya? Entonces está el epitelio de revestimiento y el epitelio de como masticatorio, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, este es queratinizado y este no es queratinizado. Entonces yo voy a transportar ¿cómo se llama? Ya, en el fondo como, se me olvidó la palabra que les dije antes. Desplazar, ¿cierto?, un tejido que es de revestimiento hacia una zona masticatoria. ¿Ya? Entonces eso en teoría no hay que realizarlo. Y como ven acá, ¿qué es lo que se forma? ¿Cómo se llama esta telita? No escucho. ¿Un injerto? No, solito. Fibrina. ¿Ya? Entonces se forma fibrina, tejido de granulación y luego eso repara por segunda intención. ¿Ya? Acá lo mismo. ¿Ya? Acá podemos ver que hay como una hiperplasia fibrosa, ¿ya?, en la zona de la tuberosidad, que no es tejido óseo precisamente. ¿Ya? Es más que nada tejido fibroso. Igual se realiza una plastía, ¿cierto? Se elimina el exceso, ya lo que si se dan cuenta acá termina como, y esto termina así, como una gota, ¿ya? Entonces lo que se hace es eliminar el tejido excedente para poder generar una forma mucho más homogénea de la tuberosidad, ¿ya? Entonces acá ya tenemos una vez que eso ya se realizó la cirugía, ¿ya? Y eso era cortita esta clase, la verdad. Es importante entonces identificar en el examen, en la anamnesis, primero cuáles son los factores de riesgo, los factores médicos que van a afectar el tratamiento que ustedes vayan a solicitar. Luego en el examen, ¿cierto?, identificar cuáles son las distintas anomalías, ¿cierto?, o alteraciones que pueden pesquisar. ¿Ya? En cuanto a la técnica quirúrgica, ¿ya? Yo sé que el doctor Figueroa tiene este tema del láser, ¿ya? Entonces él intervino a varios pacientes de quinto que requerían frenectomía y cirugía de tejidos blandos. ¿Ya? Doctora, pero ahí nosotros hacemos la interconsulta y ellos pueden ir ponerla al hospital a hacer la procedimiento. ¿No? ¿Que el doctor Figueroa lo hacía acá? Hace aquí. Sí. Sí. ¿Qué doctor Figueroa? Sí, lo hacía acá porque en realidad no estaba habilitado Es que para le doctor Figueroa en los el láser. Se utiliza bastante como para el manejo de los tejidos blandos, como para hacer cortes, ¿ya? Entonces, el ojo es súper importante, ¿ya? No es nada del otro mundo, la verdad. Tienen que saber diferenciar las lesiones que pueden afectar al tejido blando, al tejido óseo, saber identificarlas y planificar una buena cirugía, porque si no después van a salir para atrás con su prótesis, ¿ya? Y lo otro que les puedo como alertar, traten cuando estén en quinto, dentro de lo posible, acompañar a sus pacientes o tener una buena comunicación con los que van a estar en cuarto, ¿ya? Porque yo creo que así se pueden evitar o, mejor dicho, en el fondo, optimizar ese tratamiento que se va a hacer en ese minuto.
Entonces ustedes dicen, oye, tú vas a ver al paciente, necesito esto, esto, esto. Muchas veces, no sé si a alguno de ustedes les tocó hacer exoncias múltiples y estaba el letrito para después insertar la prótesis. ¿No? ¿Cuál fue tu experiencia? No, pero sacamos con la Caterina, nos tocó sacar 5 dientes. Ya. Y al tiro, después el alumno estaba como esperando. Ah, porque tenían diurno. O Sí, porque fue como a las 2 de la tarde y a las 5:30 ya tenía que estar como poniéndose el tema de la prótesis. Sí. A mí me pasó que mi paciente, yo sé que un paciente le saqué varios dientes y con regularización de reborde y la alumna de quinto le iba a estar esperando a la salida del policlínico de cirugía con su prótesis de Ya transición. te lo esperaba. No, sí, lo estaba esperando. Sí. Yo la conocí para la estética de quinto, Entonces es importante ese ítem, ¿ya? Porque muchas veces llegaban a cuarto y no tenían ninguna indicación de regularización de reborde o a veces una idea de frenillo. Y el tema de bueno, es un costo más y es un paso más, pero la inserción de la prótesis inmediata igual es bueno para el paciente. Cuando vayan a planificar exoncias múltiples, conversarlo con su docente, conversarlo con el paciente, porque también es algo importante para su autoestima. De verse con un par de dientes a verse sin nada, igual es un shock, ¿ya? Así que eso, esta es la última clase que entra en la prueba, ¿ya? Así que no sé, ¿cuándo es la prueba? El lunes. El 25. El 25. ¿La corrieron? Sí. Entonces alcanzamos a hacer clase. Pero es que en teoría yo no tengo la obligación de subir el ProLiTEX. No lo voy a subir. Sí, porque en realidad si es una clase presencial, está la posibilidad como de la retroalimentación. ¿Ya? Distinto es cuando es online, que eso afortunadamente con ustedes ya no se da, que tenemos una sala disponible. Entonces, les puedo enviar las clases, como el número de las clases, pero... ¿Ah? Pero, ¿tú tomaste apuntes? Sí. Ya, o fotos. Ya, sí. Miren, si en realidad lo más importante de las clases es conectar con la clase, poner atención y así en realidad el estudio se va a hacer mucho más fácil. Y lo otro, siempre pensar en la clínica, ya, como pensar en casos de la vida real, más que, o sea, la teoría sí es importante, pero eso, ya, y integrar, ya. Saber, por ejemplo, si yo, lo que les mencionaba, o sea, si voy a hacer un colgajo mandibular, podré decolar hasta lingual, hasta abajo, ¿no? Porque me van a encontrar con el boca, el milioidio, ¿cierto? Que está encercado de esa cara. Entonces, esas cosas probablemente ustedes no las van integrando enseguida, pero tienen que irlas haciendo, ¿ya?